El informativo. Hay que recordar que cerramos el 2021 con un decreto de urgencia que extendía o prorrogaba la vigencia del trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Cuál es la implicancia? Vamos a darle la bienvenida al informativo a la presidenta ejecutiva de Servir, Yaneiri Boyer, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando y Renzo. Buen día. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. Bueno, también tenemos ahora, estamos atravesando la tercera ola de contagios de COVID-19. El último reporte arroja que ya 24 distritos de Lima y Callao están en sus sitios, han roto los récords de niveles de contagios. ¿Qué debería suceder con el trabajo remoto en las entidades públicas? Bien, lo primero que hay que decir es que es importante que todos los servidores públicos y servidoras y en general el público se vacune. La vacunación funciona, es importante acudir, quienes estén con la segunda dosis, acudir por la tercera y completar su ciclo de vacunación para que podamos estar protegidos, porque está evidenciado que las personas que van a UCI son esencialmente aquellas, el 90% son aquellas que no han recibido sus dosis de vacunación. Lo primero, que es importantísimo, vacunémonos, porque eso nos ayuda a poder evitar una desgracia. No necesariamente el contagio, pero sí una desgracia. Segundo, en relación al decreto de urgencia 115-2021, lo que promueve son tres cosas. En primer lugar, y lo primerísimo, lo más importante, es que las entidades públicas sigan cuidando a sus servidores públicos sin que el Estado pare. El Estado tiene que seguir funcionando. Y en ese sentido es que este decreto de urgencia 115-2021 extiende la vigencia de modalidades de trabajo que permiten a los servidores públicos preservar su salud. Una de ellas es el trabajo remoto. Es decir, que los servidores públicos y servidoras desde sus domicilios o donde estén se encuentren en este momento puedan llevar a cabo trabajo remoto. Lo segundo que promueve este decreto de urgencia 115-2021 es que hasta el 31 de diciembre del 2022 se podrá llevar a cabo variación excepcional de funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que una servidora o servidor que, por ejemplo, tiene algún tipo de comorbilidad o problema de salud, que no pueda acudir a la entidad y que por la naturaleza de sus funciones no pueda hacer trabajo remoto, se le pueda variar sus funciones. Por ejemplo, el caso de algunos choferes, ¿no? Se encuentran creando expedientes o ordenando los legajos desde sus casas, ¿no? Siguen trabajando, pero con una variación excepcional de sus funciones. Lo tercero es la posibilidad de la cooperación laboral entre entidades públicas, es decir, que si entidades públicas tienen en oferta algunos puestos, por ejemplo, especialistas en gestión de proyectos, especialistas en informática, puedan someterlo en su página web o a través de la web de Talento Perú, que administra Servir, para poner a disposición estas posiciones que tienen libres y que los servidores públicos desde trabajo remoto puedan llevar a cabo. Por ejemplo, un servidor público de un gobierno regional Tacna, ¿no? Ve que está en licencia, ¿no? Y quiere cooperar y quiere compensar las horas que debe al Estado. Entonces, que existe la posibilidad que pueda postular estas posiciones por colaboración laboral en otra entidad, por ejemplo, el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, y que pueda ser seleccionado para que de esa forma pueda compensar horas, ¿no? Entonces, también es posible otorgar licencia con goce de haber, pero eso es excepcional, tiene que ser muy, muy, muy residual, porque a lo que tenemos que apostar es que el Estado siga funcionando, pero al mismo tiempo pueda seguir cuidando a los servidores públicos con mayor razón en esta tercera ola. Señora Boyer, ¿qué pasa con los trabajadores, ¿no?, que cumplen labores que no son compatibles con el trabajo remoto? ¿Cuáles serían las alternativas en ese caso que podría tomar una entidad pública? Podría tener dos alternativas, ¿no? La variación excepcional de funciones, que es lo que más recomendamos, es decir, que se le pueda otorgar algún tipo de función distinta a la que viene desarrollando, y por eso es excepcional mientras dure la pandemia, para que de esa forma no acumule horas que luego tenga que estar compensando. Le ponía el ejemplo de un chofer que está foliando expedientes o está foliando o está preparando legajos, o el caso de alguna secretaria donde se le acota funciones
específicas de contestar llamadas o de preparar también expedientes. Entonces, estamos hablando de personas que no pueden hacer trabajo remoto por el tipo de funciones que tienen, a las cuales se les podría variar excepcionalmente dicha función. Si eso ya no fuera posible, recurrir a la licencia, pero no es recomendable mucho la licencia debido a que ya los servidores públicos están teniendo horas por compensar acumuladas. Al respecto, solamente agregar que desde Servir hemos venido implementando un programa que se llama Compenso Capacitándome, para que los servidores públicos puedan compensar horas mientras están en sus casas haciendo trabajo remoto a través de programas de capacitación impartidos por la Escuela Nacional de Administración Pública. ¿Qué pasa si las entidades públicas no disponen de la aplicación de este trabajo remoto? ¿Qué podrían hacer los trabajadores? También es posible recurrir al trabajo mixto. Es decir, recordemos que todavía como país tenemos varios desafíos en torno a la digitalización y a la interoperabilidad. Desafíos que se vienen desarrollando a través de la Secretaría de Gobierno Digital, pero que todavía tienen varias etapas por concluir. En ese sentido, es posible hacer trabajo mixto, es decir, que, por ejemplo, el servidor o servidora pueda concurrir a su centro, a la entidad pública, a recoger su trabajo, llevárselo a casa y volver. Entonces, en horarios desfasados o horarios escalonados, para poder procurar que no existe aglomeración de personas y se respete la distancia reglamentaria. Ahora, señora Boyer, también le quería consultar, ¿no?, respecto al tema de esta licencia con goce de haber. ¿Cuánto es el tiempo que puede solicitar un trabajador o en todo caso dar a una empresa pública para este tipo de alternativa? ¿Cuánto es el tiempo estimado y qué es lo que pasa si en todo caso de pronto el trabajador desea regresar a trabajar, ya sea en la modalidad remota o en la modalidad presencial? ¿Cómo, digamos, se maneja ese mecanismo? Bien, recordemos que estas modalidades son aprobadas por un decreto de urgencia para permitir a las entidades públicas gestionar de forma flexible a su personal, para poder cuidarlo sin que el Estado pare. Eso es importantísimo de recordar como premisa 1. En ese sentido, las entidades pueden llegar a acuerdos con los servidores públicos de cuál puede ser la mejor modalidad que se pueda ajustar a esta finalidad última. El trabajo remoto, el trabajo mixto, como les decía, ¿no? El trabajo mixto es decir que pueda ir un día sí, un día no, o que pueda ir y recoger el trabajo que se le va a encomendar y que luego vaya a su casa, lo haga y luego retorne y rinda cuenta sobre eso, o un escalonamiento de los horarios, y también se encuentra pues la licencia. Entonces, no es muy recomendable otorgar licencia con goce de haber porque, como les decía hace un momento, ya los servidores públicos vienen acumulando horas por compensar al Estado porque por ley es preciso que se le pague siempre y cuando los servidores públicos puedan cumplir con una labor determinada. Y precisamente por eso es que se recomienda a las ORH, a las oficinas de recursos humanos, que utilicen esta modalidad como una modalidad excepcional. Y precisamente por eso se pone a disposición las otras, ¿no? Creo que el trabajo mixto ha venido funcionando bastante bien en el sentido que permite a las entidades públicas poder hacer desfases y contar en sus espacios con que los servidores no se encuentren apiñados o que puedan encontrarse, digamos, con la distancia reglamentaria, ¿no? Para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, siendo las 8 de la mañana con 9 minutos, estamos conversando con Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Comentaba usted acerca de la modalidad también o la alternativa de acceder a capacitaciones. ¿Cuántos servidores civiles han sido capacitados dentro del 2021? Estamos hablando de aproximadamente, en este programa de Compenso Capacitándome, de aproximadamente 4.000 servidores públicos que han completado sus capacitaciones ofrecidas por la Escuela Nacional de Administración Pública. Servir, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, pone a disposición de manera permanente a los servidores y servidoras públicas una serie de programas de capacitación para que ellos puedan apuntarse a través de la página web
y que de esta forma puedan acreditar que están compensando horas a través de estas capacitaciones. Esto es sumamente importante porque además de promover la compensación de horas, promovemos estas capacitaciones en cierre de brechas digitales y en herramientas que les permitan atender al trabajo remoto, ¿no? Herramientas de Word, Office, de cómo planificar en remoto, porque a veces lo más difícil de hacer en torno al trabajo remoto es esta suerte de definición de metas, productos, planificación, para que los jefes puedan llegar a un acuerdo con los servidores públicos de cómo van a ir entregando o reportando el trabajo que desarrollan en remoto. A veces creo que hay algo que es también muy importante señalar, que creo que es importante desmitificar. Algunas piensan que el trabajo remoto no funciona porque el servidor público está en su casa y no se le ve qué cosa es lo que está haciendo, y en ese sentido se piensa que el servidor público no hace nada, pero sí le puedo asegurar con información que hemos levantado ¿Que se trabaja más que en la oficina? Que incluso se trabaja más que en la oficina. Sí, se lo he escuchado mucho. Y precisamente por eso es que también promovemos a través de información que proporcionamos a las ORH el respeto por la desconexión digital, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar lo siguiente, ¿no? Uno, el trabajo remoto funciona, es posible. Entonces, no pensemos o no tengamos esa desconfianza originaria o esa desconfianza que nos permite, que nos impida pensar que eso se puede hacer. Además que se trabaja por metas también, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en un juzgado, ¿no? Y te llevan los expedientes a tu casa, obviamente también hay un sistema en el que dices y adjuntas qué expedientes saqué de aquí, cuáles tengo que regresar, y obviamente tienes que resolverlos. Es más, te estás llevando el trabajo a tu casa, pero también te estás llevando una meta, un objetivo por cumplir. Exactamente. Promueve una gestión por resultados, promueve además que las personas que se están teniendo que hacer cargo del cuidado de familiares, de niños, de adultos mayores, puedan compatibilizar también el trabajo con este cuidado natural que se están viendo obligadas a desarrollar en medio de esta pandemia. Ahora, sí, entonces el trabajo remoto funciona, desmitifiquemos que no funciona. Entonces, dos, también es posible, si no es posible el trabajo remoto, recurrir a modalidades mixtas de trabajo, ya sea por horarios escalonados o ya sea que el servidor se le pida que vaya a determinadas horas, determinados días para que recoja trabajo y se lo lleve a su casa, ¿no? Y tres, existe además la posibilidad de la variación excepcional de funciones. En la medida que si ya es imposible por el tipo de funciones que tiene encomendado un servidor, porque tiene funciones más operativas, poder desarrollar trabajo remoto, se le pueda modificar esas funciones asignadas excepcionalmente. Entonces, modalidades hay, se pueden utilizar dos o más al mismo tiempo, ¿no? Ir por periodos, precisamente por eso, porque la gestión de los recursos humanos tiene que ser flexible y cuidando que el Estado no pare y cuidando el servidor. Y respecto a las sanciones, se ha reportado en lo que va del 2021 quejas, reclamos respecto a que, prese a la evidencia de alguna comorbilidad o alguna necesidad de no exponerse, en el caso podría ser de los asmáticos, de no hacer trabajo presencial, ¿les hayan impedido en todo caso que se haga remoto? Sí, también hemos recibido denuncias de personas, de entidades que han obligado a concurrir a trabajadores, a servidores públicos con síntomas, o que han sido puestos a cuarentena, que no estén cumpliendo con los aforos o con las condiciones de ventilación o con la entrega oportuna de la CPP, porque, digamos... ¿Tiene el número de cuántas han sido, o en todo caso qué instituciones públicas son las que más han incurrido en este caso de denuncias? Esa información te la puedo alcanzar después, porque lo que nosotros hemos hecho ha sido un poco rankings, y estamos comunicándonos directamente con las entidades para poder, digamos, esta primera etapa de... ¿Y quién encabeza este ranking? ¿Lo recuerda? Lo vamos a poner a disposición a través de la gerencia del sistema para que ustedes lo puedan revisar a la brevedad. Pero, digamos, sí es importante, digamos, entre el desconocimiento que puedan tener las entidades de cómo funcionan nuestras modalidades de cuidado al servidor, y el hecho de que haya entidades que deliberadamente ponen en riesgo a los servidores públicos, ¿no? Hay que separar la paja del trigo
Y como ente rector del sistema de recursos humanos, nosotros tenemos que promover el apoyo a las entidades públicas para que gestionen más y mejor sus recursos humanos para que puedan mejorar los servicios que prestamos a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es en ese sentido que procuramos separar la paja del trigo para poder castigar o promover el castigo de quien se le tenga que castigar, pero informar también más y mejor a aquellas entidades que frente a esta situación a veces no saben cómo proceder, porque a veces vienen las demandas por todos lados, ¿no? De gente que tendría que estar en presencial o de servicios que se tienen que prestar y no se están prestando. Entonces sí, ahí estamos procurando separar la paja del trigo para poder definir con claridad quiénes son aquellas instituciones que deliberadamente están poniendo en peligro a los servidores públicos y hacer que caiga sobre ellos el peso de la ley. Una última consulta, señora Boyer. Ha mencionado el tema del cierre de brechas digitales, la flexibilidad para la labor de los colaboradores en entidades públicas, pero ¿cuáles son los principales retos, además de estos, que va a afrontar Servir para este 2022? Las prioridades que se necesitan avanzar, ¿no?, en este nuevo año. Por supuesto, Servir tiene norte y Servir tiene claridad que tenemos que seguir implementando la reforma del servicio civil, porque la reforma del servicio civil es el mejor régimen posible para los servidores públicos, ¿no? Sobre todo en torno al mandato que ha emitido el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia sobre los servidores CAS, ¿no? Entonces tenemos claridad que tenemos que seguir avanzando en ese sentido, tenemos claridad sobre la base de las lecciones aprendidas, que tenemos que hacer ajustes a la reforma a fin de que podamos tener una implementación más fluida y que realmente esté disponible, o sea, la posibilidad de acceder, de concursar para los servidores públicos que quieren transitar, que quieren ver mejorar sus derechos y sobre todo que quieren ver mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía. Una última consulta desde nuestras redes sociales que también nos siguen a través de Facebook. ¿Se puede contratar a una persona mayor de 70 años bajo el régimen CAS, señora Boyer? Digamos, en principio las normas han previsto los topes los topes de edad para poder vincular a servidores públicos al Estado. Todo dependería de la posición a la cual se buscaría vincular a esta persona, ¿no? Porque hay posiciones en las cuales no habría topes de edad. Bien. Muy bien. Agradecemos a Yaneyri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir, por habernos acompañado esta mañana y habernos absuelto estas dudas importantes sobre los colaboradores de entidades públicas. Muy amable, señora Boyer. Buenos días. Gracias. Gracias. Sigamos cuidándonos, por favor. Las Claro, vacunas claro que salvan sí. vidas. Vayamos Claro a que vacunar. sí.